Hoy This conference will now be recorded. tenemos una presentación de la metodología Razón de Ser, que la va a exponer Alejandro Szilágyi. Alejandro amablemente se ha ofrecido para esta presentación. Él es consultor y mentor de negocios, socio fundador de la empresa 2SP International. Tiene 31 años en consultoría independiente en 21 países, en América Latina, Alemania, España, Túnez, Estados Unidos. Es creador de varias metodologías. Una de ellas es esta RDS, Razón de Ser. Tiene otra que es Círculo de Enriquecimiento Mutuo, una cromosoma, la magia del efecto está en la causa, IDC, indicadores de causa, Clochet, foco de rentabilidad, proyecto de vida, transformación cultural, improvisación estratégica, y ha escrito 3 libros. Tiene entre sus clientes empresas del primer orden mundial como 3M, Telefónica, BMW, Johnson & Johnson, Pfizer, Colgate, la Compañía Anónima de Fomento, CCN, la Caixa, Kimberly y empresas familiares. Es profesor de varias escuelas de negocios, así como del máster de la Universidad de Islas Baleares y en el MBA and MPA, máster en turismo, ranking número 1 en España. Es conferencista de foros y congresos internacionales. Nació en Caracas, vivió unos meses en Barbados, luego creció en España, estudió su bachillerato en Hungría y luego sus estudios profesionales en Alemania y Estados Unidos. Tiene algo aquí que comenta que trabaja desde los 13 años y fue nombrado Country Manager a los 27 años de la Cámara Venezolana la Cámara Venezolana Alemana, y apoya a muchas fundaciones, principalmente de jóvenes. Bueno, con ustedes, la mecánica de hoy va a ser un poco diferente. Alejandro va a conversar con nosotros un poco, unos minutos, y después es un conversatorio, entonces estaríamos interactuando con él con preguntas y respuestas. Eduardo va a moderar. Normalmente tratamos de que la sesión de preguntas no sea mayores a 3 minutos para controlar un poco el tiempo. Entonces, con ustedes dejamos a Alejandro. Adelante, Alejandro. Mira, Carlos, por favor, que se anoten por el chat. Perdón, sí, las preguntas pueden hacerlas por el chat o escrita, o si quieren pedir la palabra, piden la palabra por el chat y nosotros damos la palabra en el orden que se registran allí. Primero hacemos la pregunta escrita y después damos el orden de palabras. Gracias, Eduardo. Adelante, Alejandro. Estás en mute. Ok, bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Carlos y Eduardo, a la gente de Guapa. Eduardo, tú representas una asociación también, ¿correcto? De en América. Correcto. Ok, perfecto. Y muchas gracias a Ignacio Moreno, porque gracias a su iniciativa es que hemos hecho esta conexión. Les comento una cosita, yo no entiendo de petróleo, ¿okay? Los expertos son ustedes. Yo asesoro bancos y no entiendo de banca. Yo asesoro empresas de papel, no entiendo de papel, etcétera, etcétera. Entonces, si uno en las empresas le quita la parte técnica, entonces en la parte gerencial y organizativa, una secta, una iglesia, un club de fútbol y una fábrica de químicos se parecen. ¿Me explico? Si le quito la parte técnica. Entonces, y de eso se trata. Durante años he ayudado a las empresas a definir su visión, misión, etcétera, y valores. De hecho, a mí me encargaron la visión, misión de Fundación Polar, en aquella época bajo cap del Teatro Teresa Carreño, cuando nombró a Beatrice Rangel como su presidenta, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo esos modelos se agotan un poco y yo les hago realmente un desafío. Si ustedes se meten en internet y bajan la visión, misión de 20 empresas, prácticamente le pueden cambiar a cada empresa el título y llegan casi a lo mismo. ¿Okay? Todo el mundo quiere satisfacer a sus clientes con empleados motivados, con la mayor rentabilidad para los shareholders, etcétera, etcétera. Y de ahí nace el tema de la razón de ser.
Y voy a entrar en tema. Yo lo voy a hacer con un rotafolio portátil que tengo aquí, porque es mucho más dinámico que si les hubiera preparado un PowerPoint. Fíjense lo siguiente, nuestra mente gerencial en general se mueve en dos niveles. En el nivel de la descripción, y en el nivel de la labor. Por eso nuestras empresas y organizaciones tienen descripción de cargo, descripción de procesos, manual de descripciones, pura descripción. Y después la labor es qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, hay un nivel más allá y es el de la razón de ser. Y ahora les voy a explicar. Si vamos a tomar la llave de un vehículo, si nosotros tomamos la llave de un vehículo y la tengo que describir, la voy a dibujar, ¿ok? La llave de un vehículo, esta es la pura descripción. Es un mango de goma, una lengüeta de metal, tiene agujeros, dos botoncitos, etc. Ahora fíjense lo siguiente, yo todavía no dije si es buena, si es mala, no emití juicio ni nada. En el próximo nivel vamos a lo que es la labor. ¿Qué puedo hacer con la llave de un vehículo? Y la llave de un vehículo me sirve para abrir, para cerrar, para encender y para apagar. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, y abrimos el chat, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón de ser de la llave de un vehículo? ¿Para qué tenemos llave de un vehículo? ¿Cuál es la esencia? No es lo que hace, no es la descripción, sino cuál es la esencia, ¿para qué tenemos? ¿Qué contestarían? Me gustaría ver el chat. Yo no sé dónde puedo ver el chat, aquí hay un botón de chat. Listo. Les pediría entonces que apunten en el chat cuál es la razón de ser de la llave de un vehículo. Bueno, Alejandro, voy a mencionar algo. Por ejemplo, la función de esa llave podría ser no dejarla dentro del carro y no poder entrar al carro después que la deje adentro y cierro el carro. Correcto. Fíjate, ahora justamente ahí, Jean-Pierre, vamos a tocar ese punto. Seguridad, desplazarme, encendido, encender el carro. El encendido, te desplazas con el motor, no con la llave. Encender el carro, eso es una labor, no es la razón de ser. Entonces, hay 2 o 3 personas que dicen seguridad. Es correcto. La razón de ser es darme exclusividad de uso. ¿Ok? Y fíjense que no es automática la respuesta. O sea, yo tengo la llave, nivel de descripción, labor, todo esto es lo que puedo hacer, pero la razón de ser es darme exclusividad de uso. Con lo cual, si Carlos estuviera en una finca o tuviera una isla privada en el Caribe, donde no tiene miedo que le roben el carro, no necesita llave. Pudiera meter un botón, cruzar unos cables o lo que sea. Quiere decir que la razón de ser responde a la pregunta ¿para qué? No el qué, sino el para qué. Y ahora regreso, Jean-Pierre, a lo tuyo. ¿Por qué después de 140 años que se inventó el vehículo seguimos con la llave y prácticamente no ha cambiado la llave? La lengüeta se esconde o no se esconde, pero prácticamente no. ¿Por qué? Porque la mente humana, y aquí viene el tema de la creatividad también, cuando tú te preguntas cómo puedo mejorar la llave, tu mente está anclada en la llave. Y hoy por hoy se ha puesto de moda eso de thinking out of the box, pensar fuera de la caja. Bueno, mi recomendación es que pensemos sin caja, porque mientras estamos pensando fuera de la caja, tenemos la caja como referencia. Ahora, vamos a abrir el chat y les voy a preguntar a ustedes si en lugar de hacer un proceso creativo desde la llave, yo les formulo otra pregunta. ¿Qué otras cosas nos pueden dar exclusividad de uso? ¿Qué dirían? Mira, una pregunta, un comentario. Somos pocos, somos 24 personas. Yo creo que podemos abrir los micrófonos y en vez de escribir en el chat podemos interactuar si se sienten más cómodos. ¿Ok?
Por mi parte, chévere. Gracias, Carlos. Entonces, vuelvo a formular la pregunta. Si en lugar de formular, oye, ¿cómo modernizamos la llave? Nos hacemos la pregunta desde la razón de ser. ¿Qué otras cosas pudiéramos usar para tener exclusividad de uso? ¿A qué respuesta llegarían? Yo diría un carro diferente, más costoso. Estoy hablando del acceso al carro, no del carro. Como una huella digital. Una huella digital, mi iris, un código, La voz. la palma de mi mano, la voz, etc. Estelar. Ustedes ven lo fácil que es ser creativo desde la razón de ser, porque es que la descripción sencillamente te limita la mente porque está tapada en la descripción. Por eso la gente, el out of the box ya no nos sirve, porque mientras estás pensando fuera de la caja, tienes la caja como referencia. Aquí lo que hay que pensar es sin caja. Y por eso, por ejemplo, Nokia no se desligó de los botoncitos en el teléfono. Y por eso Steve Jobs fue el que inventó el teléfono, porque no viene de la industria del teléfono, porque no tiene la mente pegada a esa. Él se preguntó cuál es una mejor forma de conectarnos. ¿Me explico con esto? Claro. Y eso es el poder de la razón de ser. Voy al próximo ejemplo. Si ustedes quieren, yo después les saco foto de esto y se los envío. Okay. El próximo ejemplo es la mandíbula. Yo voy a dibujar aquí una mandíbula. La mandíbula. Ahora, si yo les pregunto de nuevo, la mandíbula, descripción. Bueno, es un hueso de arriba, tiene una bisagra y un hueso de abajo con los dientes. Esto es la descripción de la mandíbula. ¿Okay? La mandíbula tiene un hueso de arriba, que es fijo, aquí hay como una bisagra, y tienes la parte de abajo que es batiente y flexible. En algunas personas muy flexible, pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te apunto la labor, ¿qué haces tú con la mandíbula? Masticar, morder, hablar, Bostezar. y mezclar, correcto, y bostezar. Ahora, si yo te pregunto cuál es la Sostener razón, una pipa. sostener la pipa. Si yo te pregunto cuál es la razón de ser de la mandíbula, ¿por qué Papá Dios nos dio una mandíbula? ¿A qué llegas? ¿Para qué existe la mandíbula? Porque fue un diseño óptimo de alimentación, bueno, en general de todos los que tienen mandíbula. Pues. Evolutivamente fue un diseño óptimo. Ok, ¿por qué es óptimo? ¿Para qué sirve? Porque sirve para, digamos, procesar alimentos de una manera más eficiente. A diferencia de comérselo para entero, alimentar. como hace... ¿Para qué? Y Sí, bueno, en realidad para alimentarnos, ¿Para qué? para comunicarnos, Triturar los alimentos para que se hagan más fácil, para que las enzimas puedan descomponer los alimentos en los productos energéticos. Comenzar el proceso de digestión. Exactamente. Y fíjense ustedes que hemos necesitado 3, 4, 5 preguntas para que hasta llegar a la razón de ser. Porque ese nivel de pensamiento no es normal en nuestro día a día. Entonces, la mandíbula es un proveedor interno. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que el estómago trabaje menos. O sea, la mandíbula, y no lo tenemos consciente, es parte del aparato digestivo. O sea, la razón de ser de la mandíbula es aligerar el trabajo del estómago. Si la razón de ser de la mandíbula fuera masticar, yo tendría que masticar el agua, el café con leche, el whisky, lo que sea. Pero cuanto más duro el alimento, más tengo yo que masticar. Entonces, de eso se trata. Y esa es la diferencia entre la descripción, la labor y la razón de ser. Voy a un tercer ejemplo.
Hace 17 años se funda Digitel en Venezuela. Lo voy a poner aquí, una empresa de celular. Ok. Descripción fue, vamos a ponerlo, Digitel. Ok, listo. Y Digitel contrata a Hans. Hans, con doble N. Digitel contrata a Hans. En aquella época Digitel tenía plata, porque había inversionistas, tenía tecnología de Italia Telecom, y había un mercado en Venezuela por atender. Contrata a Hans. Inventando una vaina. Y, Cambiando el sistema. ok, y entonces la labor de le dieron a Hans 1 año y medio y ese fue el encargo. Hans, tienes 1 año y medio para construir la empresa, contratar las oficinas, descripción de cargo, todo lo que tú quieras, y en 1 año y medio tienes que entregar toda la empresa a un gerente general venezolano. Ok, con lo cual vamos a ver cuál es la labor de Hans. La labor de Hans es contratar, construir, organizar, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿cuál es la razón de ser de Hans? Darle función a Digitel. Y fíjense ustedes que ustedes son gente muy bien formada, en qué medida no tenemos desarrollados los músculos mentales del para qué, porque todos sabemos qué tenemos que hacer, pero pocas veces nos preguntamos el para qué del para qué del para qué. ¿Cuál es la esencia de Hans? O sea, ¿cuál es su razón de ser con la cual él se tiene que levantar cada día? Introducir el Digitel en el mercado venezolano. Esa es su labor. Bueno, yo puedo mencionar algunas cosas aquí, Alejandro. Una, desarrollar un sistema telefónico móvil para reemplazar un sistema de línea terrestre que estaba completamente colapsado. Podría ser también desarrollar el sistema móvil en Venezuela como tecnología de punta en otros países modernos que estaban ya desarrolladas esas tecnologías. Dos cosas, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? Es lo que pienso. También, todo eso es correcto y eso sigue oliendo a labor, a función. La razón de ser de Hans es no ser necesario en 1 año y medio. ¿Me explico? Obvio. Ahora, para no ser necesario, ¿qué tengo que hacer? Contratar la secretaria, contratar la oficina, velar por los procesos, introducir en el mercado, hacer la publicidad, empoderar a mi gente. O sea, la razón de ser va más allá de mis funciones y por eso es difícil, porque es que no estamos entrenados normalmente para eso. ¿Me explico? Correcto, es un proyecto llave en mano. Un proyecto llave en mano. Es correcto. Inclusive Yo con la asesoro razón de ser, muchas Alejandro. empresas familiares. De hecho, ustedes pueden ser hasta que conocen parte de mi familia. Mi familia fue... Ay, por ahí hay un micrófono ahí. Mi tío fue el que construyó toda la cadena de fototiendas Unifot. ¿Ok? Trabajó hasta los 85 años. Y se muere el viejo y se derrumba el imperio. ¿Por qué? Porque su razón de ser hubiera sido no ser necesario. Y para no ser necesario hubiera entrenado la próxima generación. ¿Me explico con eso? Entonces, la razón de ser va más allá de la función de lo que tengo que hacer. ¿Para qué hago lo que hago? Ignacio, tú querías preguntar algo. Y gracias. O sea, que la razón de ser, en una frase muy contundente, no solo tiene implícitamente todas las labores, sino también le da la flexibilidad a la mente de asumir todo aquello que salga en el camino hasta realmente cumplir esa razón de ser. Y Es ahorra correcto. muchísima energía, según entiendo. Es correcto, es correcto, es correcto. Voy ahorita a apuntarles los 4 niveles empresariales, ¿ok? 4 niveles, lo voy a simplificar, 4 niveles empresariales.
Tú tienes socios o dueños. Tú tienes, estos son los dueños. Tú tienes la alta dirección. Tú tienes la gerencia o gerencia media, supervisión, y tienes al experto, para llamarlo de alguna forma. ¿Okay? Estos son los 4 niveles en una empresa. Aquí está, lo pongo sencillo, no es un organigrama. Tú tienes son los dueños, que son los que meten los churupos. Después tienes la alta dirección, que son los que manejan el nivel estratégico. Después tú tienes gerencia, supervisión, etcétera, y tienes expertos. Ojo, en una empresa familiar o en una consultora como yo puedo estar en los 4 niveles. Eso no es, o sea, yo soy experto cuando dicto un taller. Estoy en gerencia cuando superviso a mis consultores. Estoy en alta dirección cuando hago mi planificación estratégica. Y soy dueño cuando miro mi balance y digo, oye, este año gané plata o perdí plata. Listo. Entonces, no es un organigrama encasillado, sino son niveles. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la razón de ser y cuál es el principal objetivo de los dueños de una empresa? Hacer dinero. Hacer dinero. Es correcto, es correcto. O sea, su objetivo es la rentabilidad. Ahora, ¿qué hace con la rentabilidad? Es otra cosa. Pero vamos a ver que Jean-Pierre se compra una acción de la Mercedes-Benz. En ese momento es copropietario de la Mercedes-Benz. Él no va a diseñar vehículos ni controlar motores. Él lo que quiere es, con esa acción, cuánto me trajo la acción. ¿Correcto? Entonces, esta gente que está aquí, lo que mira principalmente es el retorno. O cuando uno está ahí, lo que mira es el retorno. ¿Cuál es el objetivo y para qué existe el experto? Para hacer las cosas. Y además para hacerlas bien. ¿Ok? Entonces, el experto está para hacer. ¿Cuál es la función de la gerencia? En general, de la supervisión. Estás hablando del nivel gerencial, el segundo por encima del empleado. Por ejemplo, sí. Ese es operativo, completamente operativo. Facilitar a los subordinados para que hagan sus actividades. Ok, te lo voy a poner muy sencillo. Hacer. Ok. Porque mira, yo viví 12 años en Alemania, fui un estudiante pelabola porque mi familia se arruinó y he trabajado en muchas empresas y me di cuenta que este nivel en Alemania casi no existe. ¿Por qué? Porque estos trabajan mejor y a estos los empoderan y se ahorran un montón de real aquí. ¿Ok? Por eso todos ustedes conocen la metáfora de los remeros japoneses, que hay uno que dicta el ritmo y hay 15 remando. Y los remos latinoamericanos, donde hay 15 dictando el ritmo y un pendejo remando. ¿Ok? Listo. Y por eso son tan eficientes. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de la alta dirección? Tú lo dijiste, Alejandro. Garantizar el retorno esperado a los dueños. Esa es su labor. Ok, ¿cuál es la razón de ser? Estar seguro que el rendimiento y el porcentaje que los socios han puesto dentro de la empresa sea lo que sea, que se conciba ese retorno, o mejor, o expandir, por supuesto, la empresa creando otras empresas. Asignar los recursos disponibles. Eso es tu labor. Asignar es una labor, es una actividad. No es una razón de ser. Buscar nuevos negocios dentro de la concepción de la empresa. También es una actividad. Innovar, eventualmente hacer un salto También en el es alcance de la empresa. También es una actividad. Muchachos, está bien, es la primera vez que nos confrontamos con este tipo de pensamientos y por eso yo les agradezco tanto este interés, porque es que no estamos acostumbrados a pensar en una dimensión del para qué. Y se lo voy a poner. Tiene la razón. Alejandro, cuando yo te mencioné asegurar que el retorno de la inversión
sea el correcto, eso es labor, no es razón de ser. Es una responsabilidad. Fíjate lo siguiente, fíjate, Jean-Pierre, lo siguiente. La alta dirección tiene la razón de ser, de velar por el rumbo, la alineación y el ritmo. Rumbo, alineación y ritmo. A ver si me explico. Rumbo significa, oye, ¿para dónde va el negocio? Es lo que dice también Juan. ¿Cuáles son los nuevos negocios? ¿En qué nos metemos? ¿De qué nos salimos? ¿Cómo orientamos? ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo es la visión de futuro? La alineación no es otra cosa que alinear todas las partes de la empresa hacia el cliente, tanto empleados como proveedores como terceros. Y ahora viene lo mejor, el ritmo, lo que mucha gente no habla. Una pregunta, ¿quién fue hace 12 años el líder mundial de telefonía celular, con 35% del mercado mundial? BlackBerry. Nokia. Correcto. ¿Dónde peló Nokia en estas tres razones de ser? ¿Dónde peló Nokia? En la línea. El ritmo, me supongo. En el ritmo. Y ellos estaban dando la pauta. Lo que tú dices es la pauta, ¿verdad? Es correcto, pero pelaron en el ritmo. ¿Por qué? Mira, Nokia tenía, para que veamos la diferencia, visión, tenía misión, tenía todos los procesos documentados. Es una empresa nórdica, disciplinada, junta directiva, ISO, todo eso. Pero ¿dónde pelaron en la alta dirección? En el ritmo. O sea, no se desligaron de los botones. Entonces, ¿por qué? Porque se concentraron en su actividad. ¿Y cuál es su actividad? Construir teléfonos. Pero ¿cuál es su razón de ser? Generar algo que comunique a las personas. Y esa es la diferencia entre la actividad y la razón de ser. ¿Qué construye Harley Davidson? Motocicletas. ¿Cuál es su razón de ser? Bicicletas. ¿Cuál es su razón de ser? Transportar a la gente. La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia, a los old Es un timers. modo de vida. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos que hasta que redefinir quién es nuestro competidor. A ver si me explico. Una pregunta. Dale, Carlos. Dale. Una pregunta que ahorita me acordé de Ted Fox, no me acuerdo el señor. Yo vi que estudié una charla de él sobre por qué Apple es Apple. Y él habla del why, o el por qué. ¿Por qué la gente compra Apple? Estamos hablando de algo de lo mismo, razón de ser y por qué. Es correcto. Y ese hombre que tiene una charla en TED muy buena es Simon Sinek. Él es muy bueno. Okay. Y la diferencia en español, porque nuestro lenguaje es sumamente rico, es que, y esto me encanta la pregunta, fíjate, si yo a ustedes les apunto el por qué, ¿cuál es la diferencia del por qué y del para qué? El por qué y el para qué. El por qué, ¿a qué dimensión de tiempo te catapulta el cerebro? Presente, pasado, futuro. Presente, pasado. Yo te pregunto, ¿por qué hay que rellenar este papel? Oye, porque siempre lo hemos hecho así, porque el jefe me lo dijo. Quiere decir que el por qué me lleva al pasado y lo que me evoca es una explicación o una justificación. Y ese es el problema del por qué. Ahora viene la otra cara, por eso nuestro español es tan rico, del para qué. Pregúntale a un chupatintas en un ministerio y para qué tengo que rellenar ese papel y nadie te lo sabe contestar. Pero es que nadie. ¿Por qué? Porque el para qué te orienta el cerebro hacia el futuro y además le da sentido a la acción. Y esa es la diferencia. Ustedes quieren reformar, por ejemplo, la industria del petróleo, las empresas o algo, no pregunten el por qué.
Bueno, sí, pregunte. Pero la pregunta más importante, ¿y para qué? Y nos vamos a dar cuenta que en el para qué la gente no sabe muchas veces qué contestar porque funcionan como unos autómatas. ¿Me explico con esto? Alguien que se divorcia, pregúntale, ¿por qué te divorcias? Y te echará un cuento. Ahora pregúntale, ¿para qué te divorcias? Mira, Entonces posiblemente te digas que la nueva esposa no se acuerda lo que hice hace 30 años. Hay orienta el unas razones futuro, muy... perdón, dijiste orienta el futuro y qué otra cosa del para El qué. para qué te orienta la mente hacia el futuro y le da sentido a la acción. Gracias. ¿Ok? Entonces, Pero no diste el resultado de para qué te divorcias. correcto. No lo sé, no lo sé. Pero para Separación. ser libre y volverse a casar. Carlitos, eso es cuando tú reseteas tu computadora y ya no se acuerda de las vainas de antes. Entonces, fíjate, regresando a esto, y ahora vamos a otro ejemplo. Cada quien, o sea, las organizaciones tienen una razón de ser. Las personas, los departamentos tienen razón de ser. Cada quien tiene una razón de ser. Y hay una diferencia entre una labor, un objetivo y la razón de ser. Hay una gran diferencia. Yo voy a ponerte un ejemplo. Yo soy consultor. ¿Cuál es mi labor como consultor? Dictar webinars, talleres, consultorías, todo eso. ¿Cuál es mi objetivo? Ser altamente rentable. Altamente. Yo soy, gracias a Dios, muy rentable. Ok. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es mi razón de ser? Proveer vivienda a la gente. Hacer que mis clientes sean más exitosos. Es lo único. Es lo único. Mi única razón de ser es que mis clientes sean más exitosos. Y si en esto les voy a pedir que presten atención. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si un cliente, fíjate, ¿en qué les puedo aventajar a grandes consultoras? Porque las grandes consultoras tienen que cumplir una planificación estratégica. El cliente le pide a una gran consultora algo, como ellos tienen que cumplir metas, le van a vender algo que el cliente no necesita. ¿Correcto? Claro. Yo no necesito, yo gracias a Dios soy rentable y mi foco no es la facturación, mi foco es la razón de ser. Entonces, si lo que el cliente me pide veo que le cuesta plata, pero no lo hace más exitoso, le digo que no lo haga. O si me pide algo que yo no sé hacer, se lo paso a un colega. Porque mi foco, lo que a mí me motiva es que mi cliente sea más exitoso y no la facturación. ¿Me expliqué con esto? Claro. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, tengo dos. Uno de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y otro, no sé si ustedes conocen la Fundación Konrad Adenauer, ¿okay? Una fundación política alemana. De la socialcristianismo. Ok. Yo soy consultor de ellos de hace 30 años. En años pasados me pidieron trabajar con 8 equipos de gobierno en 8 países, toda América Central, Venezuela y después Perú. Y me pidieron lo siguiente, justamente los partidos que ellos apoyan en estos países perdieron las elecciones. Y me dice, Alejandro, quiero que les moderes un taller para encontrar, renovar el partido y crear y diseñar un nuevo programa de gobierno. Listo, voy para allá. Y el primer ejercicio que les hago en estos 8 países es que les pido que formulen cuál es la razón de ser del partido. Y lo que les voy a contar a mí me llenó de tristeza, porque en el 90 o 95% de las intervenciones, la razón de ser la vieron como ganar las próximas elecciones. Eso es un objetivo estratégico. Eso no es la razón de ser. La razón de ser de un partido es construir un mejor país. Ahora, ¿por qué esa sutileza es tan importante? Porque si yo gano las elecciones, yo puedo cumplir mi razón de ser desde el poder. Si yo pierdo elecciones, yo cumplo mi razón de ser de construir un mejor país
desde una oposición inteligente. ¿Me explico con eso? Vemos la diferencia entre un objetivo, una acción y una razón de ser. La razón de ser es para qué existo. Preguntas. Alejandro, ¿en qué se diferencia eso de la definición clásica de misión? Oye, que primero que es mucho más corto, mucho más corto. Segundo es, puedes saltarte las reglas gramaticales. Tercero, tú vas a la esencia. Las misiones son unos párrafos así. Vete a cualquier empresa, pídele al presidente cuál es su misión, visión, y no te lo sabe decir, una vaina así. Y además todas se parecen. Bájate la misión de PepsiCo, de Pfizer, de Nestlé, etcétera, y cámbiale los títulos y es la misma broma. Bueno, no sé hoy día, pero en el pasado la misión de Pepsi-Cola era Big Coke. Ah, sí, bueno, eso es una razón de ser, esa es una razón de ser. Sí. Es correcto. Eso fue buenísimo. Es correcto, es correcto. Otro ejemplo que les quiero traer es cuando contratamos a nuestra gerente general en nuestra empresa, Ivette, ¿ok? Entonces, una muchacha periodista muy buena, y nos preguntó, jefe, ¿qué tengo que hacer? Nosotros le dijimos, no sé, para eso te contratamos. Yo lo que puedo decirte cuál es nuestra razón de ser. O sea, cuál es tu razón de ser. Y se lo voy a dibujar a ustedes así, ¿ok? En forma muy corta. Ok. Este más o menos es un mapa mundi, ¿ok? Nosotros tenemos la oficina central en Caracas. Yo ahorita estoy en Medellín, pero nuestra oficina está en Caracas. Nosotros trabajamos prácticamente toda Centroamérica, Suramérica, en la Florida, España, Alemania y Túnez. Entonces yo le dibujé esto y le dije, Ivette, te voy a decir cuál es tu razón de ser. Cuando yo estoy en la oficina, yo no facturo, yo solo facturo cuando estoy con el cliente. Ok, y si yo estoy con el cliente, si no estoy con el cliente, no facturo. Si no facturo, no cobro. Y si no cobro, no te puedo pagar el sueldo. Tu razón de ser es cubrir la espalda de los socios para que puedan salir a hacer negocio. ¿Me explico? Eduardo, ¿verdad que eso se diferencia de una admisión? Bueno, no estoy seguro, Alejandro. Ok, entonces, ¿cuál es tu razón de ser? Que los socios puedan volar y hacer negocio. Punto. Entonces, oye jefe, entonces yo puedo tener caja chica, tienes caja chica. Yo le puedo bajar los correos, baje los correos. Yo puedo hacer esto, haga. O sea, ¿por qué? Porque una vez que yo defino la razón de ser, mis parámetros de contratación tienen que ser acordes. O sea, yo no puedo contratar a alguien en quien no confíe 100%. Yo no puedo contratar a alguien que no sea un resuelve. Yo no puedo contratar a alguien que sea 100% confiable. Yo no puedo contratar a alguien que no tenga criterio. Lo que menos me interesa es si maneja Word o no. Eso se lo enseño. Pero la razón de ser es mi tranquilidad para salir a hacer negocio. ¿Me explico con eso? Sí. Excelente. Porque desde la razón de ser, después yo defino todas las actividades que tengo que hacer. ¿Preguntas? Mira, yo tengo muchos años de corrida, ¿no? Desde que me gradué y he tenido entrenamiento técnico, entrenamiento de crecimiento profesional, y esta es la primera vez que escucho este concepto. O sea, si Ignacio no te trae, yo no había escuchado este concepto. Este es un concepto relativamente nuevo, es una modificación de algo que existe, ¿no? ¿Puedes elaborar un poquito sobre eso? Sí, bueno, este concepto no lo has escuchado porque todavía no he escrito el libro, pero esto lo he desarrollado en los últimos 15 años. ¿Ok? Entonces, te diré cómo nació. Presenté un libro de liderazgo en un congreso en Madrid
y me contrata un gran banco en España, del Barcelona, La Caixa. ¿Okay? La Caixa tiene, en aquella época tenía, para que vean ustedes, 22.000 empleados, 22.000, y tenía 5.000 oficinas, o sea, 5.000 sucursales bancarias. Y para manejar todo eso hicieron un outsourcing y en recursos humanos tenían solamente a 23 personas, porque habían delegado, hicieron outsourcing de recursos humanos. Y me contratan para decir, Alejandro, ¿cuál es nuestro rol o cuál es nuestra razón de ser? Porque nos cambiaron todos los parámetros. Y ahí empezó a nacer la razón de ser. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque una empresa con 22.000 personas tendría que tener un departamento de recursos humanos muchísimo más grande. Entonces, y de ahí fue evolucionando, porque la gente está muy ocupada en lo que tengo que hacer, pero muy pocos se preguntan para qué hago lo que hago. O sea, la razón de ser, por ejemplo, de un líder en realidad es no ser necesario. No sé si me explico. Y esa forma, ¿por qué? Porque cuando el líder... Hay empresas, ¿no? No Y es funciona. que Dime. muchas veces no interesa en ciertos niveles que la gente se preocupe de cuál es mi razón de ser en la empresa. O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Yo creo que esa es la fuente de innovación generalmente en cualquier empresa, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo pienso a veces, viendo lo que tú nos cuentas, por ejemplo, Julius Trincuna, quien todos conocemos, en sus años mozos como ingeniero general, tomó la idea de un programa de moneda de sus ideas, que era, en vez de tener unas fundaciones para montar una cabria de perforación en el lago de Maracaibo, una torre, y después perforar un pozo, tuvo la idea de que un pozo se podía hacer con un monopilote. Y ese monopilote fue un diseño de ingeniería que él tuvo sobre la responsabilidad que vino de una moneda de sus ideas. Y eso generó en el lago de Maracaibo las gabarras cantilever de alguna manera. Todo eso fue uno de los desarrollos tecnológicos más importantes que hizo la Creole en el lago de Maracaibo para poder perforar más eficientemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Julius Trincuna entendió el para qué hago lo que hago, ¿no? Pensando permanentemente en mejorar algo, como ingeniero civil. No, es correcto, es correcto. El concepto del para qué para nada es novedoso. Lo único que sí, digamos, es nuevo es organizar un grupo, una empresa y sus partes hacia el para qué. Si yo les pregunto cuál es la razón de ser de marketing en una empresa, ¿qué me contestarían? Generar ganancias. ¿No? Más concreto. Aumentar el market share. Eso lo hacen también los vendedores. ¿Cuál es la razón de ser realmente? ¿Cuál es el principal aporte, la esencia de marketing? Crear el producto que necesita el consumidor. Eliminar a los competidores. Correcto. Enamorar al cliente para facilitarle la vida a los vendedores. En realidad, el marketing es un proveedor interno. Cuanto mejor funciona el marketing, más fácil tienen la vida los vendedores. Voy a ponerte otro ejemplo. ¿Cuál es la razón de ser de finanzas o de administración o de contabilidad hacia la empresa por dentro? Su labor es hacer las estadísticas, esto y lo otro. Pero ¿cuál es su razón de ser? Establecer el orden. Que exista el cash flow para poder pagar a todo el mundo. Correcto, correcto, muchachos, y de eso se trata. Porque nuestra mente todavía está muy ocupada en qué tengo que hacer. La razón de ser de un buen departamento de administración es que todos tomemos mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos data al día. ¿Me explico? Y esa es la diferencia. Si yo veo, por ejemplo, estoy en una empresa grande y yo veo a Juan, y Juan es de auditoría o de contabilidad, cada vez que yo veo a Juan, como él vive con el freno de mano puesto, le tengo arrechera. Pero si yo estoy orientado a la razón de ser, cada vez que veo a Juan lo veo con simpatía.
Ese es el hombre que con sus cálculos me permite que yo tome mejores decisiones porque tengo data al día. ¿Me explico la diferencia? Y Alberto. Entonces, de eso se trata, de... a ver si me explico. Mira, te voy a poner otro ejemplo aquí. Te voy a poner otro ejemplo aquí. Esto es un organigrama tradicional. ¿Qué nos refleja un organigrama? ¿Qué nos dice un organigrama? Complejidad. Área. ¿Cuáles son las relaciones jerárquicas dentro de una empresa? Es correcto, es correcto. Cada vez que el otro día me llamó una empresa de Carabobo y me dice, Alejandro, necesito que vengas porque el sindicato talibán me paró la planta. Voy para allá. Mira, te voy a presentar a mi empresa. ¿Qué hace? Saca el organigrama. ¿Esto es la empresa? Hay Señor, falta. esto es un embuste, esto no es la empresa. Esto es una catedral a la jerarquía, pero esto no es la empresa. Si Jean-Pierre está aquí y yo estoy aquí y tenemos que colaborar, ¿hay una línea entre nosotros? Muchachos, aquí no hay línea. Después nos extrañamos que nuestras empresas son silos, pero es que el organigrama son silos. Ahora, tú me puedes decir, sí, bueno, pero es que arriba están los que mandan y abajo están los que obedecen. Muy bien. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Quién manda en una empresa? ¿Quién es el que realmente manda en una empresa? El cliente, porque es lo que te la arruina. Correcto. Correcto. Ni siquiera somos honestos. O sea, nos permitimos el tupé de que aquel del que vivimos, del que realmente manda en una empresa, ni siquiera lo metemos en el organigrama. Entonces, por eso quiebran muchas empresas, porque en lugar de escuchar al cliente, escuchan a la junta directiva. Y ahí se jodió la vaina. Déjame explicarte, aquí tengo el otro organigrama. Si el que manda está arriba, ¿por qué no ponemos al cliente arriba? Para que el cliente esté satisfecho, tengo que tener un front office. Para que el front office pueda trabajar, tengo que tener un back office. Tecnología, recursos humanos, finanzas, etcétera. Y todos están conectados. ¿Y dónde está el liderazgo? Es un liderazgo servidor. ¿Cuál es la razón de ser del liderazgo? Que toda esta gente trabaje lo mejor posible. ¿Cuál es la razón de ser del back office? Que el front office se concentre totalmente en el cliente y no se distraiga la burocracia interna de la empresa. ¿Cuál es la razón de ser del front office? Convertir a los clientes en adictos para que vuelvan a comprar. ¿Cómo les parece? Así es. Y estas son las empresas que están sobreviviendo hoy en día. Y no el organigrama tradicional. Y además estos son funciones, por lo que tiene razón de ser, no son casillas. Yo mismo como consultor, cuando liderizo los procesos de mi empresa, estoy aquí. Cuando atiendo a un cliente, como ustedes hoy, por ejemplo, aunque sea Cuota Patria, estoy en el front office. Y cuando alimento a mis consultores, estoy aquí como back office. Pero yo tengo que estar consciente cuál es mi razón de ser en la función que desempeño en ese momento. ¿Me expliqué, muchachos? Ahora, Alejandro, ¿cómo ves tú Es decir, el efecto de lo que tú acabas de hablar con respecto a la inteligencia artificial que viene aplicándose hace varios años en diferentes encuadres y que pienso que en el futuro va a cambiar un poquito esa sistemática y esa sincronización de que tú acabas de poner en tu carta? Yo, por ejemplo, puedo mencionar algo. Yo estoy muy descontento del servicio actual que recibimos nosotros a partir de todas las empresas que nos dan servicio. Yo vivo en los Estados Unidos, por cierto, y te estoy hablando de los servicios normales. Te estoy hablando de cuando tú tienes que llamar a tu línea telefónica para que te resuelva un problema o tienes que llamar al banco para que te resuelva un problema. Esta inteligencia artificial está cortando realmente la relación humana entre el cliente y el vendedor o el contacto primero de la empresa. ¿Okay? Entonces, veo que estamos yendo hacia un camino muy diferente
al que tú nos estás presentando con esto de la razón de ser. Bueno, no la razón de ser, sino la razón de una empresa de existir. Tú lo ves claramente, por ejemplo, en la razón de ser de una compañía como Apple, ¿verdad? Ves la razón de ser, por ejemplo, de una compañía farmacéutica como la Ciba Geiger. Entonces, ¿cómo ves tú eso con respecto a la inteligencia artificial? Y perdona que a lo mejor el tema no es de este momento, si quieres, no lo tocamos, ¿ok? Estaba tratando de buscar un poquito de discusión sobre ese esquema que tú nos acabas de presentar. Jean-Pierre, si hay algo que perdura más largo en el tiempo es la razón de ser, porque la inteligencia artificial te va a resolver el cómo lo ejecuto. Y te voy a decir sinceramente que a mí la inteligencia artificial no me preocupa, porque avanza a pasos agigantados. A mí lo que me preocupa es la inteligencia humana, no la artificial, porque cada vez ponemos sobre la mesa más modismos gerenciales y más recetas que Scrum y que Design Thinking y me certifico en ITIL y en ISO. ¿Y para qué sirven las recetas? Para desenchufar el cerebro. Y pocas veces consigue gente que tenga criterio propio con quien puedas conversar. No sé si me explico con eso. Y quiero aportar allí a la pregunta, como persona de tecnología que soy y que ha acompañado a Alejandro en el proceso de la razón de ser. Creo que la inteligencia artificial viene a ser un nuevo front office, pero que también es sensible a que la razón de ser que le hayan puesto esa inteligencia no sea la correcta. Y paradójicamente he visto, como bien dijo Jean-Pierre, una cantidad de servicios que carecen de razón de ser, que no comulgan con el espíritu de la prestación y la calidad de satisfacción del servicio que requiere el usuario. Así como también he visto inteligencia artificial muy bien hecha y muy bien diseñada para realmente resolver problemas de una forma donde incluso los humanos no lo harían tal cual. Entonces, me parece que allí el problema no está en la flecha, sino en el indio, con la razón de ser que tenía cuando lo implementó. Excelente punto, Ignacio. Sí, Jean-Pierre. Y aquí la pregunta es, y me gusta mucho ese punto, yo no sé si ustedes nos han convertido también, yo ya soy víctima de las políticas de la empresa y de los sistemas. Cada vez que yo quiero algo en alguna empresa que se salga un poco de lo normal, me dicen, pero eso es política de la empresa. El sistema no lo permite. Entonces uno se vuelve, oye, en un esclavo de sistemas, políticas, etc. No sé si me explico. Y vamos a una homogeneización de la sociedad que llega un momento que uno se harta. Juan, una pregunta. De lo que tú vas conversándonos, yo llego a lo siguiente, ¿no? Te pregunto, los 4 niveles esenciales pues, de funcionamiento de una empresa, o sea, socios, dirección, gerencia y hands, por así decirlo. En cada uno de esos niveles, entonces lo que hay es que impulsar, por supuesto, la pregunta permanente del ¿para qué estoy en esto? Te escuché entrecortado, no te llegué a escuchar. En todos los niveles imagina que estoy tratando de comenzar una empresa, tengo claro los 4 niveles de organización de una empresa: dueños, dirección, gerencias y mano de obra, por así decirlo. En todos esos niveles, algo que yo debo mantener permanentemente enfocado con normas, por así decirlo, es que todo el mundo se pregunte ¿para qué estoy en esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es correcto, no, eso es correcto, pero la gente no se lo pregunta. La gente, mira, uno de los pilares de nuestra educación ha sido la obediencia, y lamentablemente la obediencia desenchufa el cerebro, porque no fomenta el criterio propio. Entonces lo que nos han premiado es la obediencia, y si alguien te dice usted hace esto así, lo haces así. Entonces la obediencia mata la creatividad. La obediencia genera personas semi-robots. En un mundo que cada día es más cambiante,
no es a las reglas que tenemos que ser obedientes, sino a nuestra razón de ser para que existe. Y el para qué existe posiblemente tenga una mayor duración de cómo lo hago. O sea, esto existe para comunicarnos, no para tener botones. Y yo te pregunto a ti, si a la junta directiva de los puretos que estaban en Nokia hubiéramos dejado entrar un carajito de 12 años y le hubiera dicho, mira viejito, yo no quiero un teléfono con botones, yo quiero otra vaina, porque esto sirve para comunicarnos y no para hablar por teléfono. O sea, porque es que, a ver si me explico, hay un psicólogo que dice que el 90% de la población, el 90% del tiempo vive en piloto automático. Y de eso se trata, nosotros cumplimos, pero la pregunta es ¿dónde está el criterio propio? ¿Dónde está la conciencia de para qué hago lo que hago? Alejandro, dime. Y eso lo que estás comentando le lleva a una reflexión y decir, bueno, este concepto podría ser aplicado en empresas, en la familia, en lo personal, también como sociedad, como país. ¿Cómo este tipo de conceptos realmente te ponen a reflexionar y podrían poner a reflexionar a una sociedad en la forma como dirigen el país, tanto los actores sociales como los actores políticos, como los económicos? Fíjate lo siguiente, exactamente, es una forma de abordar algo. Con todo el respeto que la generación anterior a la nuestra se merece, pero a nosotros nos educaron para ser buenos muchachos, a nosotros no nos educaron para ser felices. Eso viven los psicólogos viven de desembasturarnos el cerebro de toda vaina que nos metieron con la mejor voluntad del mundo, ojo. Pero es que claro, el otro día fui a buscar a mi sobrinito del kinder y la abuela, en lugar de preguntar, oye, ¿y el carajito disfrutó su día? No, lo que me preguntó, ¿y cómo se portó? ¿Qué coño me interesa si un carajito de 3 años se porta bien o mal? Él está ahí para disfrutar de la vida. Ese es el tema. Y lo mismo pasa, tú vas a un restaurante, yo voy con Ignacio al restaurante y entonces, Ignacio, oye, vamos a aprovechar para resolver esto antes de que venga la comida y ponemos unos papeles o lo que sea. ¿Qué hace un mesonero bien entrenado? ¿Qué hace un mesonero bien entrenado? Viene, te aparta los papeles, te pone el plato, te pone los cubiertos, te ordena la mesa. Ese es su entrenamiento, pero esa no es su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser? Que yo me sienta mejor que en casa y regrese. A lo cual no me tiene que ordenar la mesa. Lo que tiene que hacer, señores, veo que ustedes quieren trabajar. Los dejo quietos. ¿Cómo va a ser el almuerzo hoy? Ustedes tienen una reunión de trabajo después. Les recomiendo algo liviano para que no se duerman en la próxima reunión. No sé si me explico. O sea, yo tengo que saber cuál es mi razón de ser. Yo casi me cargo mi matrimonio hasta que me di cuenta que mi razón de ser no es tener razón, sino probar de hacer a mi esposa un poco más feliz. No sé si me explico. O sea, en todo... Esa parte del matrimonio no la entendí muy bien, Alejandro. ¿La puedes repetir? No, ya me imagino. Pero la pregunta es esa. Coño, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi razón de ser? Yo tenía una secretaria que le encantaba organizarme el escritorio. Yo le tenía prohibido que me organizara el escritorio porque hacía todo. Es correcto. ¿Y por qué hemos buscado este espacio con Ignacio? Porque ustedes son los expertos y hay muchos grupos que están ansiosos de reconstruir el país. Y quiero dejarles algunas preguntas sumamente incómodas. Realmente, ¿cuál es la razón de ser de ustedes como expertos petroleros en la reconstrucción del país? Pero para saber esto tenemos que preguntarnos cuál es la razón de ser de la industria petrolera en una Venezuela moderna. ¿Volveremos a recrear de que un país dependa del petróleo o vamos dirección Noruega, donde creamos un país que no depende del petróleo, pero si entra petróleo podemos invertir más en educación e infraestructura? No sé si me explico con eso. Claro. Y esas son las preguntas que creo que vale la pena que nos hagamos. Yo tengo una empresa donde el grave problema, ahora lo que les voy a decir le va a sonar raro, es que el gerente general es demasiado impaciente y demasiado inteligente. Entonces, al ser demasiado inteligente, no comprendió su razón de ser.
porque constantemente resuelve todos los problemas. La razón de ser de un gerente general es no ser necesario. Es activar el cerebro de toda su gente para que no dependan de él. Y el huevón no puede irse de vacaciones porque todo el mundo está pendiente de qué va a decir el jefe. ¿Me explico con esto de la razón de ser? Y por eso estas preguntas, o sea, desde que Ignacio me dijo, oye, ¿por qué no hablamos con estos expertos petroleros? Me da vuelta en la cabeza. Y para llegar a la razón de ser tenemos que formularnos preguntas, porque ahí viene el próximo tema, que no sé si lo podremos abarcar hoy o después, que todos buscamos soluciones, pero pocos invertimos en preguntas. Y hay algo claro, que la calidad de mi respuesta es directamente proporcional a la calidad de las preguntas que me hago. Y nuestra educación nos ha castigado las preguntas y nos ha premiado las respuestas. Entonces lo que tenemos que ir, oye, ¿cómo hacemos mejores preguntas? ¿Cuál es nuestro rol como expertos petroleros en la reconstrucción de Venezuela? Perfecto. Automáticamente la próxima pregunta, ¿cuál es la razón de ser de una industria petrolera en una Venezuela del futuro? ¿Cuál es la razón de ser de una industria petrolera en un país devastado? Correcto, en un país devastado. Y si planificamos a mediano y largo plazo, ¿cuál es la razón de ser de una industria del petróleo cuando posibles otras energías alternativas surjan sobre la mesa? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas nos llevan también cuál es realmente nuestra razón de ser. Porque puede ser, muchachos, estoy pensando ahorita 5, 10 o 15 años, Carlos tiene razón a corto plazo, pero puede ser que para el beneficio o para el bienestar de una empresa, de una Venezuela moderna, pudiera ser que la razón de ser de la industria petrolera es que no haga falta para la calidad de vida de los venezolanos. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo pienso que el ejemplo que tú diste de Noruega es un ejemplo que podría ser muy copiado o adaptado a la situación venezolana. Porque siendo el petróleo un recurso no renovable, seríamos tontos de pensar que vamos a depender de las reservas que tenemos en Venezuela para lograr todo el crecimiento económico en los próximos 100 años. Es correcto. Con lo cual, las razones de ser, muchachos, tienen que ir en comparsa. O sea, hay una razón de ser que queremos tener nosotros como un país. O sea, la razón de ser de un gobierno no es perpetuarse en el poder, sino propiciar el bienestar a todos los niveles de la población. Entonces, para cumplir con la razón de ser de un país, oye, ¿cuál es la razón de ser de un sector? Dentro del sector energético, ¿cuál es la razón de ser de la industria petrolera? No sé si me explico. Ahora, por supuesto, en un país totalmente destruido como el nuestro, habrá que diseñar una razón de ser de muy corto plazo porque la industria petrolera nos puede proveer de los ingresos necesarios para reconstruir el país. Entonces va a tener una razón de ser en esa fase. Pero esa no va a ser la razón de ser más a largo plazo. Yo quisiera en este momento poner un dardo aquí sin pretender polemizar. Pero una de las situaciones en las que nosotros vivimos ahorita en este país es el gran conflicto entre los distintos puntos de la oposición, ¿no?, respecto al gobierno y cómo resolver nuestro problema. Ahora, pareciera ser, tal vez el elemento de análisis en todo esto es que todos estos grupos políticos de la oposición, porque obviamente el chavismo no, ese es contra quien queremos ir o de quien queremos salir, pero ¿cuáles de esos grupos políticos entonces están de alguna manera hablando o considerando lo que llamó Calderón Berti hace unos días en Calderón y este muchacho de Valencia, un concepto de unidad superior? Básicamente no son ir a elecciones,
o jugar sus posiciones de poder, acordar sus posiciones de poder entre unos y otros en unas elecciones, sino ese objetivo superior que es el país diferente, ¿no? O el país que progresa fuera de lo que hemos vivido. Pareciera eso, ¿no? Que es un criterio de decisión Juan, para los venezolanos, digo. sí, Juan, me gusta mucho. Y fíjate, te voy a nombrar un ejemplo casi que político, ¿ok? En Guatemala, hace unos años, me llama la Superintendencia de Bancos y me pide, Alejandro, escuchamos la razón de ser, queremos que nos ayudes a formular la razón de ser de la Superintendencia de Bancos. Para echarte el cuento corto, llegamos a la conclusión que la Superintendencia de Bancos está ahí para velar por la salud financiera del país. ¿Ok? Entonces, de forma muy corta. Listo. Entonces, el superintendente me viene y dice, Alejandro, yo no puedo cumplir con mi razón de ser. Digo, ¿y por qué? Porque el gobierno de turno me sacó 2 bancos de la superintendencia porque los usa como caja chica del gobierno. Digo, tendrás que ir al Congreso y decirle, tú no puedes velar por la salud financiera, digamos, del país para atraer inversiones, etcétera, si el gobierno 2 bancos los usa como caja chica. Tuvo que ir al Congreso, pedir que esos 2 bancos regresen a la superintendencia, a las auditorías de la superintendencia, etcétera, porque si no, él no puede cumplir un mandato, una razón de ser. No sé si me explico. Se queda en una labor que es un cascarón. Y lo que dice Juan es exactamente, los partidos tienen que preguntarse cuál es su razón de ser. La oposición como oposición, si es que hay algo así, que en algún momento se unen, tienen que preguntarse cuál es su razón de ser. Porque si no vamos a estar en lo que estamos, pues tan sencillo, pues. Es que es tan sencillo, porque la mente no puede ocuparse en lo que tengo que hacer, sino para qué hago lo que hago. Voy a ser un poco crítico. Yo conozco empresas que han certificado procesos con ISO y después de una auditoría nos dimos cuenta que el proceso que hacen en forma perfecta es perfectamente inútil para la rentabilidad, pero ellos lo hacen en forma perfecta. Entonces el proceso tiene todo menos razón de ser. Hay otro Alejandro. punto, perdón. Adelante, Jean-Pierre, por favor. Gracias. Alejandro, hay otra cosa bien interesante de todo este tema que tú nos has traído hoy, que realmente es como darnos otras formas de pensar, de esas formas de pensar un poquito tradicionales, conservadoras que tenemos, por haber estado tantos años trabajando bajo un sistema prácticamente muy similar. Pero hay algo interesante de lo que tú estás presentando acá, y yo lo he visto, por ejemplo, tú lo dijiste antes, el gap generacional entre los padres de nosotros o los abuelos de nosotros, ¿okay? Que querían que nosotros fuéramos una persona responsable, ¿ah? Y fuéramos una persona buena. Cuando tú te presentaste con el dilema de que yo lo que quiero ser, mi razón de ser es ser feliz. Yo veo mucho eso en las nuevas generaciones, lo que llamamos el milenio, ¿eh? Que ellos más bien vienen nosotros, mientras no tenemos bien consciente nuestra razón de ser, por lo menos lo que debería ser, las generaciones nuevas, el milenio, me parece que ellos sí tienen por esa parte muy claro que ellos quieren ser felices, ¿no? Ahora, cómo llegar a ser felices es otra cosa, ojo, ¿no? Pero uno ve que esa aplicación debería difundirse muchísimo en estas nuevas generaciones que están, vamos a decir, por hacer la continuidad de nuestras labores que nosotros ya vamos a dejar de hacer. ¿Cómo lo ves tú ahí, Alejandro? Sí, quiero puntualizar un poco. No es tanto de que nosotros seamos responsables, sino que seamos buenos muchachos. O sea, a nosotros nos premiaron la obediencia, pero no nos fomentaron el ser felices. Por ejemplo, ¿cuántos jefes elogian a sus empleados cuando contradicen a un jefe?
¿Cuántos jefes de la antigua generación dicen yo no te pago para que pienses, sino para que trabajes? Etcétera, etcétera. Y coincido contigo, por eso es espectacular lo que está pasando hoy en día con los millennials y también con los jóvenes padres, que tienen otro approach hacia sus hijos. Es correcto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, muy, muy de acuerdo contigo. Ahora la pregunta es, Jean-Pierre, ¿cuál es la razón de ser de un profesor de dibujo? ¿Un profesor de qué? El ejemplo de pendejo, pero ¿cuál es la razón de ser de un profesor de dibujo? Entonces, que los muchachos todos dibujen como el profesor o que cada estudiante pueda expresar a través del dibujo su ser y su carácter. ¿Me explico? Y eso, muy poca gente se hace esa pregunta, ¿cuál es realmente su razón de ser? Voy a ponerles otro ejemplo. Yo dicto una maestría en la UIB, la Universidad de Islas Baleares en España, ranking número 1 de turismo en España. Ok. Mi sobrino se gradúa allá. El otro día veo su título y él pone licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Le pregunto, sobrino, ¿cuántas horas de psicología aplicada has recibido en los estudios? Me dice 0. ¿Cuál es la razón de ser de una carrera? ¿Cómo coño vas a dirigir una empresa si lo que tú diriges son personas? O sea, ¿cuál es la razón de ser de ese título? Nada. Manejar impuestos, las leyes, las pendejadas, pero ustedes bien saben que una empresa principalmente gerencia personas, gerencia voluntades, sobre todo empresas modernas. El resto ya lo hacen las máquinas. ¿Cómo puede ser? Realmente, ¿cómo puede ser en este tercer milenio que le den a alguien un título de dirección de empresa y no haya visto ni una sola hora cómo funcionamos los seres humanos? No sé si me explico con eso. Perfectamente. Pregúntale a Ignacio, que está asesorando a una universidad, cuál es la razón de ser de las universidades hoy, si no se ponen las pilas. Y voy a ser ahora drástico. Cuando un muchacho puede hacer day trading, puede ser youtuber, todo lo consigue por la red, ¿cuál es la razón de ser hoy de ciertas carreras? Estudiar 4 o 5 años. ¿Para qué? Para trabajar para un jefe huevón y después te vas, porque como millennials estás totalmente insatisfecho, porque no te dan oxígeno de crecer. Por eso, por lo menos en Colombia, hay una merma de más del 20% del estudiantado en todas las universidades. Es insólito, porque los colegios, la educación, las universidades no cumplen con una razón de ser en un mundo cambiante que cada día evoluciona. No sé si tú quieres decir algo ahí, Ignacio. Sí, precisamente este tipo de diálogos creo que están sucediendo en todas las instancias, Alejandro, y todos los presentes, porque poniendo el caso de la universidad, que era el altar del conocimiento y el sendero para poder ser útil en la sociedad, se están cuestionando realmente cuál es su razón de ser. Cada vez se están dando cuenta que el conocimiento es instrumental. De hecho, el conocimiento es más abundante en el mundo que lo que se puede encontrar dentro del campus, pero entonces la posibilidad de aplicar el conocimiento, de hacer redes de crecimiento y de trabajo, de cómo formar equipos de trabajo que validen las capacidades y las competencias de las personas y hacer mentores en temas aplicados, son los temas que hoy en día tienen más boga, por ejemplo, en las universidades que estamos asesorando desde Colombia. Otras universidades quizás se han negado a esto y ven disminuciones en donde Alejandro, pero hemos visto inclusive matrículas de un 40 o 50%. Se ha visto inclusive el fenómeno de, sobre todo como hoy en día todo es tan tecnológico, pues tantos estudiantes se van a las carreras tecnológicas de fácil y de rápido estudio para poder aplicar en el mercado y aplicar más rápido su razón de ser que en las carreras. Así que yo pienso que es una época de diálogos, de este tipo de preguntas incómodas. Pienso que hoy en día nada o todo tiene derecho a ser cuestionable, inclusive hasta las instituciones más históricamente incuestionables. Y creo que para la supervivencia de cualquier empresa, grupo social, industria en particular,
este tipo de diálogos y de replanteamientos son extremadamente sanos e incluso llegan a ser un tema de neta supervivencia. Y por eso le pregunto también a Alejandro, basado en ese argumento que acabo de dar, había una metodología, Alejandro, que tú manejas basado en estas necesidades de maniobra y replanteamiento de objetivos y de razón de ser, que le llamamos la improvisación estratégica. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto? Sí, fíjense lo siguiente. Oye, yo vengo de la materia dura. Yo me especialicé en Alemania en modelos matemáticos de planificación estratégica. Eso es más seco que leche en polvo. Y además yo escribí mi tesis en contabilidad en computación. ¿Ok? Entonces, además que en aquella época jurásica programábamos en Fortran y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, y a mí me metieron en la cabeza que el éxito está ligado al cumplimiento de los planes. Entonces la pregunta es, en un mundo cambiante tú planificas. Hoy en día el fracaso está ligado al cumplimiento de los planes, porque tú cumples los planes en un momento donde no habías previsto lo que va a pasar. Entonces, y de ahí nace la metodología de la improvisación estratégica. ¿Qué es la improvisación estratégica? Hermano, usted haga su planificación, pero por favor no se case con los planes. La planificación es importante, los planes no tanto. Ahora, y como dijo nuestro genio Pedro León Zapata, la mejor improvisación es la que se planifica. Entonces, uno tiene que planificar posibles escenarios para que el día de mañana, cuando te cambien las reglas de juego, tú tengas a mano un arsenal de posibilidades que puedas aplicar. O sea, no se trata de una improvisación de hacer chapuzas, se trata de una improvisación bien planificada, pero tú no puedes manejar hoy 1 o 2 escenarios, tienes que manejar mínimo 15 o 20, en el sentido de que tienes que preguntarte qué es lo que posiblemente no vaya a pasar, pero que si pasa nos altera todos los planes. ¿Me explico con eso? Y en un mundo cambiante, y yo sé que ustedes son expertos, pero me van a disculpar, en un mundo cambiante una de las cosas más peligrosas es creerse experto. Porque el experto basa su conocimiento en el pasado, no en el futuro. Entonces, necesitamos actualizar eso para poder adecuar el cambio con la mayor flexibilidad del mundo. Por supuesto, tenemos que apoyarnos en el kilometraje que todos tenemos, pero eso no nos puede llevar a ser rígidos. O sea, justamente por eso tenemos que combinar la planificación estratégica con la improvisación estratégica. No la improvisación operativa, ojo, la estratégica. Una pregunta aquí a la audiencia, dirigida por supuesto más que nada a Alejandro y a Ignacio. ¿Cómo se maneja, pensando un poco en lo de la planificación, cómo se maneja dentro de la razón de ser lo que son las prioridades? ¿Hay alguna manera de poder digerir eso de alguna manera? Y no lo quisiera aplicar en la parte política, pero sí lo pudiéramos utilizar con la situación actual de Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que va primero? Listo, me gusta mucho. Me gusta mucho, espérate. Muchachos, les voy a enseñar algo que hicimos en el 2009. Espérate, no, déjame, le voy a quitar el... Sí, mejor le quito el logotipo. Espérate un momentico. Ignacio, haz otra pregunta porque prefiero quitarle el logotipo a esto porque entiendo que esto lo están grabando, ¿ok? Alejandro, cuando yo empecé a entender estos conceptos que trajiste, tengo que confesar que me dejaste en cortocircuito algunos días, por no decir meses. Y la verdad es que luego de un tiempo de hacer esa gimnasia mental, empecé a ver una cantidad de cosas mucho más claras y estoy siempre y te estaré siempre muy agradecido por eso. ¿Qué tipo de ejercicios mentales o de exactamente ejercicios del día a día tú crees que la audiencia de hoy se puede llevar para hacer gimnasia de estos conceptos de una manera muy cotidiana y poder palpar los beneficios cotidianamente de estas aproximaciones que acabas de plantear? Apúntate en un post-it, ¿para qué?
y lo pegas en toda la casa. O sea, le pones un post-it a tus zapaticos para correr o para ir al gimnasio. ¿Para qué voy al gimnasio? Cuando vas a hacerte un café, ¿para qué me hago el café? Hasta que eso forma parte de tu ADN. Hasta que le preguntas a tu esposa para qué tengo que hacer esto y te metes en problemas. Es correcto. Menos las cosas que te ordena tu esposa. Ahí, por favor, obedece, no preguntes pendejadas. Listo. Muy bien. No, muchachos, les voy a enseñar una cervecera. Déjame compartir, a ver cómo se comparte. El share, screen, abajo. Acuérdate que ayer lo probamos. Antes de empezar lo probamos. Sí, yo sé, espérate. No. Diana, ¿me ayuda? Espérate. Alejandro, ¿Dónde tú me está? permites unas observaciones. Share. Sí, claro. Yo quería hablar un poquito, Alejandro, Ajá. acerca, en primer lugar, es fascinante lo que te estás planteando. Y yo también comparto el comentario que hizo Carlos. Yo no había escuchado, pues, este planteamiento que tú estás haciendo, que me parece innovador, creativo y muy interesante. Ahora, hablando y haciendo énfasis un poco en lo que Carlos planteó, de que estamos ante una reconstrucción de la industria petrolera venezolana y reconstrucción del país que está arrasado. Mira, yo me siento en la industria petrolera venezolana como nosotros realmente fracasamos en la industria petrolera venezolana porque estamos desadaptados del ambiente donde vivíamos. Era una actividad en donde había tecnología, había eficiencia, había productividad, había organización, había orden, había respeto, había honestidad. No era perfecta, indudablemente, todo era mejorable. Pero estábamos en el país absolutamente desadaptados y por eso teníamos esas críticas, esos ataques devastadores que realmente llevaron a la industria a ser penetrada abiertamente, como efectivamente le ocurrió, y destruida posteriormente. Entonces, indudablemente que nosotros, a mí me llama mucho la atención esta metodología que tú estás planteando. Creo que la tenemos que utilizar para ser exitosos, pero el país no está preparado para todos estos esquemas innovadores de gerencia. Es más, fíjate tú lo que está pasando con la nueva ley de hidrocarburos. Un grupo de nosotros nos reunimos para emitir unas opiniones que consideramos importantes para darle oxígeno a la industria petrolera a través de inversiones internacionales, inversiones privadas, que es lo que hay que hacer. ¿Y qué es la respuesta de los líderes políticos en Venezuela? Todo lo contrario. Entonces volvemos al tema de que estos conceptos habría que emitirlos, habría que discutirlos con todos los niveles en Venezuela para tratar de ver cómo educamos. El país no solamente está devastado en todo lo que es la infraestructura, las instituciones, es que en la mentalidad de nuestra gente, que está cada vez con 20 años de atraso, más atrasada todavía. Yo creo que ese es nuestro principal reto en cómo trabajar en la reactivación del país, en un esquema en donde nadie nos entiende, ni nos van a entender, y más bien vamos a tener una serie de obstáculos en el camino que, bueno, tendremos que gerenciarlos y ver cómo se manejan, pero va a ser muy difícil. Ok. Quiero compartir esto porque yo creo que yo no sé, yo te pido opiniones, a ver qué podemos hacer para tratar de ver cómo nos manejamos esas aguas turbias, tormentosas que vamos a estar enfrentando, aparte
de la inseguridad que se ha creado en el país, que va a ser sumamente complicado trabajar en el país bajo un esquema de tanta inseguridad y de tanta falencia. Entonces, te dejo eso como Ok, para que nos orientes un poco en cómo ves tú la situación. Yo la veo bien complicada. mira, es bien complicado y la reunión de hoy, entiendo que la iniciativa de Ignacio era, oye, que empecemos a tomar contacto con esta forma de ver las cosas, que es la razón de ser. Y yo coincido con ustedes y coincido con Carlos de que no hay que plantearse la razón de ser de la industria petrolera en un país. Hay que plantearse cuál es la razón de ser al inicio para la reconstrucción del país, porque la razón de ser más tarde va a ser otra. Igualmente, por ejemplo, Alfredo, tú nombraste la educación. Si tú me preguntas a mí, por supuesto, habría que profundizar, pero para mí hoy en día, en el tercer milenio, la razón de ser de la educación es lograr que nunca más en nuestro país gane un demagogo o un populista. Porque matemáticas, etcétera, etcétera, es la labor de un profesor, pero no es su razón de ser. La razón de ser es crear una población que tenga suficientemente criterio propio para que no venga un populista de turno y nos manipule y se lleve al país donde quiera. ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, del reforzamiento de las instituciones? Que nunca más una persona pueda tener tanto poder como para desenchufarlas. No sé si me explico con eso. Por eso, esta razón de ser y esa pregunta la podemos hacer a la industria petrolera, a la educación, etc. Y si, por ejemplo, la razón de ser de la educación es llevar al país al bienestar para que nunca más gane un demagogo o un manipulador, entonces, ¿cuál es la razón de ser de un maestro? Generar criterio propio en los muchachos y darle los conocimientos que necesitan para eso. De eso se trata. Y por eso esto de la razón de ser es brutalmente importante porque nos pone a pensar no tanto en qué tenemos que hacer, sino para qué tenemos que hacer. Y una vez que tú diseñas la razón de ser, de ahí es mucho, pero mucho más fácil derivar el cómo lo hago. Me expliqué con esto, Alfredo, y realmente habrá que trabajar con cada institución del país. O sea, primero la razón de ser del país como tal hacia la población, después la razón de ser de los partidos, la razón de ser del poder judicial, la razón de ser de las instituciones, porque todo hoy en Venezuela, todo está carcomido. Y no es verdad que tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar de menos 50, porque no es lo mismo tener un terreno y construir una casa o demoler algo para poder construir algo sano. Porque tenemos 20 años de educación, 20 años de educación práctica, donde la gente se ha acostumbrado que para poder vivir es mucho más fácil vivir fuera de la ley que dentro de la ley. Y eso hay que revertir. Así es. Buen punto. Ahora, yo quisiera agregar quizás una nota que le da ciertas luces al panorama y creo que desafortunadamente Venezuela está en una situación de destrucción y de desolación que, si bien es cierto, ha traído una consecuencia enorme para la sociedad, también es cierto que es uno de los terrenos más fértiles para volver a levantar y erigir algo desde menos 50, como dice Alejandro. Diferente fuera si tuviéramos un modelo económico y social próspero que nos está conduciendo hacia la ruina o hacia un problema mayor, pero que donde la gente todavía tiene mucha credibilidad. Creo que hay que capitalizar el hecho de que todo lo que sonaba a que era mesiánico ya no lo es y la gente está convencida. Todo lo que llegue para sumar se va a ver mucho porque realmente el país está seco y cualquier gota de agua que le pongamos va a representar una mejora. Y creo que eso, para el liderazgo que tiene que existir en el país y se tiene que fortalecer, es algo a favor dentro de toda
la destrucción que existe y la desolación que existe hoy en día. Entonces hay terreno fértil para poder labrar desde mi punto de vista. Si me permiten, regreso a la pregunta de Jean-Pierre de las prioridades. Jean-Pierre, fíjate lo siguiente, ahí me gustaría entrarle a machetazo a otra cosa que nos enseñaron en la escuela. Mira, los procesos que vivimos nosotros son una secuencia de causa y efecto, ¿correcto? Causa y efecto. Muchachos, ¿qué nos han dicho en la sociedad y en la escuela? Para tener un efecto extraordinario, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo en la causa? Igualmente Repita la pregunta, Alejandro. Vuelvo a repetir la pregunta. Para tener un efecto extraordinario, resultados extraordinarios, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo en la causa? Por encima de, ¿cómo diría? Extraordinario. Tiene que sobrepasar la base. Correcto. Bueno, esto es un embuste. Y les voy a explicar un poco esto. Les voy a explicar esto un poco. Fíjate. Entre causa y efecto, ¿qué es lo único que está bajo nuestro control? ¿La causa o el efecto? Nuestro control directo. La causa. Solo la causa. Porque como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, el libre albedrío, lo que es el libre albedrío, está en la causa. No en el efecto. Si yo me subo en este edificio y yo decido zumbarme para abajo, yo no decido cuántas costillas me voy a romper. Yo puedo propiciar el efecto, pero yo no lo controlo. Hasta aquí vamos finos. Entonces, la causa es el origen, el efecto es el resultado. Otra pregunta que les quiero hacer a ustedes. Nosotros tenemos un genoma humano, un ADN. Entre un tiburón y nosotros, ¿cuál es la diferencia en el ADN? Díganme un porcentaje. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Un 10% de diferencia en el ADN del tiburón y el humano. O sea, los tiburones tienen un ADN, los seres humanos tenemos un ADN. ¿Okay? Entre un tiburón y un ser humano, ¿cuál es la diferencia porcentual en el ADN? 50%. Por ser especies diferentes tiene que ser alta, por lo menos un 50-60%. Ok, no llega al 1%. Ok. Entre un cerdo y un ser humano no llega al 0,5%. De hecho, a mi hermano el año pasado le implantaron una válvula en el corazón y viene de un cerdo. Bueno, ese ejemplo no me gustó mucho, Alejandro, pero está bien. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que, Jean-Pierre, tú vas a un centro comercial y ves a una madre con un muchacho especial. Tiene síndrome de Down. Ok. Ese muchacho tiene una vida totalmente diferente a la nuestra. Yo no digo que tenga una vida mejor o peor, pero es diferente. Pregunta, ¿cuál es la diferencia en el ADN de ese muchacho y nosotros? Muy bajo porcentaje. No vas a decir 0 porque pienso que la condición de estar regida también dentro de la genética, ¿no? Un pique cromosoma, uno. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? No es verdad que hay que hacer tantos cambios, hay que encontrar los cromosomas. O sea, ¿cuál es el cromosoma? Entonces, hay que encontrar el cromosoma. Y ya que preguntaste, Jean-Pierre, de las prioridades, aquí viene la genialidad. Cuando tú tienes una mentalidad de razón de ser, desde la razón de ser
analizar una situación de su causa y su efecto. Y tienes que regresar hasta encontrar cuál es el cromosoma que si lo cambias, los efectos son extraordinarios. ¿Me explico? Excelente. Y eso Entonces, las organizaciones. por ejemplo, clientes en Carabobo, que el sindicato talibán les para la planta, me llaman un viernes en la tarde y el gerente me dice, Alejandro, necesito que hagas algo, cada día que para la planta me cuesta $1 millón. Digo, el lunes a primera hora quiero hablar con el sindicato y me dicen, ¿tú estás loco? Y yo, son talibanes. ¿Cómo coño voy a encontrar un cromosoma si no me dejas hablar con el talibán? Entonces yo necesito encontrar el cromosoma porque es que si mi carro se para en la autopista porque le falta gasolina, yo no puedo inflarle los cauchos, yo no puedo ponerle aceite, yo necesito saber cuál es el cromosoma para nosotros poder hacer. Y el país, tenemos que encontrar los cromosomas de la reconstrucción y tenemos que encontrar el cromosoma para que esto no vuelva a ocurrir. Y no es verdad que todo es una cuestión de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es extraordinaria. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes han visto esfuerzo en la naturaleza? ¿Ustedes han visto a un mango esforzarse en crecer? ¿Ustedes han visto al sol esforzarse en salir? En la naturaleza cada día hay cambio. Cada día. El sol siempre nace diferente, la luna siempre tiene tamaño diferente y los mangos cada día crecen un poco. Entonces, nuestros sistemas, países y empresas les encanta su zona de confort, estandarizar todo lo estandarizamos con ISO, con esto y lo otro, después viene de fuera un coñazo y no hallamos cómo regenerarlos. ¿Por qué? Porque eludimos los cambios diarios. No sé si me explico, no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de encontrar cuáles son los cromosomas que tenemos que reparar para que el efecto sea extraordinario. No sé si me expliqué con esto. Yo quiero poner un ejemplo de mi experiencia en la industria, en todo lo que son las funciones de seguridad, higiene y ambiente. Nosotros históricamente, dentro de la industria petrolera nuestra, los aspectos de SHA, por llamarlo de esa manera, siempre estuvieron orientados a, sabíamos cuáles eran los peligros, bien fuera de un derrame o de un recipiente de presión, ¿no? Y obviamente podíamos describir cuáles eran los eventos que pudieran generar una situación peligrosa, pues, ¿no? Sin embargo, la tendencia de todas estas cosas, bien sea lo que llamamos HACCP o HACCP o lo que fuera, o determinar zonas de riesgo alrededor de una instalación, zona de riesgo, la probabilidad de impacto de una explosión, por ejemplo, siempre estuvieron orientadas mayormente hacia prevenir las consecuencias, ¿no? El énfasis, la preocupación de nuestra razón era las consecuencias de que eso ocurriera. Sin embargo, hoy en día, todo ese análisis ha evolucionado, es decir, el énfasis está en cuáles son las causas que nos pueden llevar a un evento peligroso de un determinado peligro, ¿no? Y cuáles son los mecanismos interpuestos entre esa causa raíz, por llamarla así, y el evento peligroso de un determinado peligro. Entonces, eso es algo que, bueno, hoy en día las empresas, toda la industria de aviación, Shell, BP, han adoptado esas maneras de ver el asunto, pero nosotros todavía no terminamos de capturar esos conceptos en el negocio petrolero, ¿no? Eso es bien importante, lo pongo como ejemplo, ¿no? De lo que tú mencionas sobre hay que concentrarse en las causas, ¿no? De los eventos peligrosos y, por supuesto, cada peligro tiene una serie de eventos peligrosos posibles. Y eso es un esfuerzo que fundamentalmente se hace con los operadores, ¿no? Y, algunos asesores, sobre todo en materia de ambiente, porque generalmente todos los operadores petroleros
conocen perfectamente su operación y saben dónde están los peligros desde la perspectiva de su operación. Entonces ese quería ponerlo ahí como un ejemplo, ¿no? De todo esto que tú mencionas. Juan, y es correcto. A mí, por ejemplo, me encantaría que si ustedes como equipo, el nuevo gobierno le dice, oye, guapa, ocúpate de la reconstrucción. Y ustedes se preguntarían, ¿cuál es el primer paso? Y yo creo que el primer paso es justamente preguntarse cuál es la razón de ser de reconstruir el sector petrolero para construir el país que queremos. Y el segundo paso será preguntar cuáles son aquellos cromosomas que si nosotros los abordamos, aquí esto tiene una palanca brutal. Y ahí viene lo que preguntó Jean-Pierre. ¿Cómo son las prioridades? Bueno, perfecto. Miren, muchachos, voy a ponerles un ejemplo. Piensen ustedes cada uno en algún amigo o familiar que sea una persona atravesada y que tenga malas relaciones. ¿Encontraron a alguien? ¿Alguna persona conflictiva? ¿Encontraron? Ok, algunos lo encontraron rapidísimo. Ok. Imagínate que esa persona cambia un solo cromosoma y ese cromosoma tiene 3 moléculas. Todo lo que pide, lo pide por favor. Si se equivoca, se disculpa. Oye, me equivoqué. Y todo lo que recibe, da las gracias, hasta el cafecito. Pregunta, ¿cómo serían las relaciones de esa persona? Totalmente diferentes. Tú no has tenido que cambiar a la persona. De eso se trata. Tú abordas una situación y te preguntas la razón de ser de esa situación para el bienestar. Y acto seguido te preguntas, oye, para mejorar esa situación, ¿dónde encuentro aquellas palancas o aquellos cromosomas que, dándole prioridad y resolviéndolos, los resultados al inicio son tan alentadores que después ya puedo hacer el resto de la carpintería? No sé si Jean-Pierre con eso te contesté un poco lo de las prioridades. Sí, Alejandro, mil gracias por todo. Yo le estoy mandando mensajes a ustedes, pero yo desafortunadamente me voy a tener que retirar, ¿ok? Me disculpan, es que tengo que entrar en una reunión donde vamos a observar el debate presidencial esta noche aquí en los Estados Unidos y necesito salir de la casa, llegar al lugar, etcétera, ¿no? Pero yo le dejé una nota aquí que quisiera dejarla como reflexión. Yo creo que esta metodología que tú nos acabas de presentar hoy en día, Alejandro, y por supuesto también Ignacio, debería ser difundida sobre todo en los líderes que nosotros tenemos para la reconstrucción de la industria petrolera. Pero muy importante, muy, muy importante. Así que bueno, le doy las gracias. Espero que Eduardo y Carlos puedan formular un nuevo foro contigo, con ustedes, y poder realmente concretar sobre los puntos eso de la razón de ser, de lo que realmente debería ser la industria petrolera. Y eso debido a los temas que se han tocado en el pasado y a los temas que están actualmente en discusión. Pero de verdad me disculpan, he disfrutado muchísimo de esta reunión con ustedes, pero me voy a tener que retirar. Un abrazo grande para todos y buenas noches. ¿Okay? Gracias. Un placer, Jean-Pierre. Un placer, gracias. Bueno, tenemos casi 2 horas. Yo creo que ha sido bien interesante. No sé si tú tenías algo adicional, Alejandro, que quieras cubrir yo creo que debiéramos cerrar en un máximo 10 minutos. Tenemos unos 10 minutos más. Carlos, yo quiero secundar a Ignacio. El tema es que yo lo dejaría aquí porque abordar más tiempo la razón de ser produce cólico mental. O sea, esta vaina hay que dejarla reposar un poquito. Está muy bien. Muy bien. De todas formas, realmente, oye, te agradecemos muchísimo, Ignacio. Bueno, Ignacio, nos conocemos por poco tiempo, hemos interactuado bastante. La intención nuestra fue, bueno, traerlo. Hoy tuvimos una audiencia un poco baja, de que normalmente no, creo que hay una manera de incentivar un poco más a esta audiencia. Básicamente, yo creo por el conocimiento de la gente del tema. Pero te agradecemos muchísimo, Alejandro, esta participación y espero que tenerte en otra oportunidad. Tenemos contacto contigo. No sé si Eduardo quiere hacer un comentario antes de cerrar. Bueno, no, agradecerle a Alejandro 2 cosas. La primera,
y ha despertado unas inquietudes enormes en la manera de pensar. La segunda, que me ahorró el trabajo de moderación. O sea que no había razón de ser para un moderador. Bueno, la razón de ser del moderador es no interactuar. Es que no haga